Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Yud Amud Bet. Estamos en la cuarta línea de cuando empiezan las líneas a ser más anchas, donde dice Tanu Rabbanan. Antes mencionamos las cosas buenas que hizo Hizkiyahu Amelech y sigue la Gemara hablando de una braita que habla de ese tema. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Shishat Dvarim asa Hizkiyahu Amelech. 6 cosas que hizo Hizkiyahu Amelech. Al Shlosha Hodulo, sobre 3 los Jajamim aceptaron con él, Al Shlosha lo Hodulo, y sobre 3 no aceptaron con lo que hizo. Al Shlosha Hodulo, ¿cuáles son los 3 que sí aceptaron con lo que hizo? Primero, Ganaz Sefer Refuot, que escondió el libro de los Refuot que escribió Shlomo Amelech, Ve Hodulo, y con eso aceptaron con lo que hizo. Kitat Nehash Anehoshet, la serpiente de cobre que hizo Moshe Rabenu, vino Hizkiyahu y la desmenuzó. ¿Por qué? Porque la gente sabía que en vez de recordarse de lo que pasó en el desierto, que Am Israel tuvo que curarse a través de rezarle a Hashem y confiar en él, empezaron a decir que esa serpiente tenía méritos de curar a la gente y lo hacían a Avodah Zarah. Entonces vino Hizkiyahu y la desmenuzó. Y dice la Gemara, Veodulo, y aceptaron con lo que hizo. Girer atzmot aviv al mitah shel javalim veodulo. La tercera cosa que hizo, que aceptaron que hizo, fue su papá, Ahaz, era Rasha. Entonces cuando él murió, fue Hizkiyahu y en vez de llevarlo al entierro de forma de respetarlo en una cama de oro, como se hacía a otros reyes, lo llevó en una cama simple para despreciarlo. Y dice la Gemara que hizo bien para que la gente aprenda que los Reshaim son despreciados. Entonces, odulo a lo que hizo. Y dice la Gemara, Val Shlosha lo odulo. Son 3 que no aceptaron lo que hizo. Primera, Satam Mei Gijón. Primera, una fuente de agua que era al lado de Jerusalén, que se llama Gijón. Cuando vino Ashur a pelear con Hizkiyahu, él la cerró, es decir, la tapó para que no haya agua, y entonces también los enemigos no puedan tomar de ello. Y dice la Gemara que Jajamim lo dulo, no aceptaron con lo que hizo, porque Jajamim pensaron que él tenía que tener más fe en Hashem, que él va a ganar la guerra, y no tenía que hacer ese esfuerzo de tapar el agua. Otra cosa que hizo, Kitzetz daltot eichal veshigram lemelech Ashur velo dulo. Otra cosa, el rey Sanjarib, que estaba en Israel, para aceptar sacar sus soldados de Israel, le dijo a Hizkiyahu que tiene que darle una suma muy grande de plata, y Hizkiyahu aceptó dársela, y no le alcanzó la plata. Entonces cogió de las puertas del Beit HaMikdash, que estaban hechas de oro, cogió oro para darle a Sanjarib. Y dice la Gemara que lo dulo, no aceptaron Jajamim con lo que hizo, porque otra vez él tenía que tener confianza en Hashem, que Hashem va a ganarles las guerras y no tenerle tanto miedo a Sanjarib. Otra cosa, dice la Gemara que hizo, Iber Nisan ben Nisan velo odulo. Sabemos que hay años que se agrega otro mes más al año, Adar Bet, eso se llama Ibur Shana, y dice la Gemara que Hizkiyahu ya había llegado el mes de Nisan, ya empezó el mes de Nisan, y de todos modos, aunque ya empezó el mes de Nisan, Hizkiyahu decidió agregarle un mes más a ese año y volver ese mes Chodesh Adar, que se vuelva Adar Bet en vez de que sea ya Nisan. Y dice la Gemara que Jajamim dijeron que hizo mal, no hizo como la halajá, ya no se podía hacer. Después de que empezó el mes de Nisan, ya no se puede volverlo Chodesh Adar Bet. Y pregunta la Gemara, Umileit le Hizkiyahu a Chodesh Azel Lachem, Rosh Chodashim, Ze Nisan ve'en Acher Nisan. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que Hizkiyahu se equivocó en esta halajá? Si la aprendemos del pasuk claramente, que está escrito a Chodesh Azel Lachem, Rosh Chodashim. Y aprendemos que este mes va a ser el primer mes del año. Nisan es considerado el primer mes del calendario judío. Entonces dice, este va a ser el primer mes, Ze Nisan,
ve'en acher Nisan. Después de que ya decidiste que este mes, ya empezó este mes como Nisan, no puedes volverlo a dar bet. Entonces, ¿cómo puede ser que se equivocó Hizkiyahu en eso? No puede ser. Dice la Gemara, Ela ta'ab de Shmuel. Él se equivocó en otra halajá que tiene que ver con el mismo tema. Que la dijo Shmuel, de Amar Shmuel, En me'abrin et hashana beyom 30 shel Adar, o'il ve'ra'uy lekov'o Nisan. Quiere decir, si el mes de Adar llega y tiene 30 días, a veces los meses tienen 29 días y a veces 30. Si el mes de Adar llegó al día 30, aunque todavía es el mes de Adar y todavía no ha empezado el mes de Nisan, de todos modos, como el día 30, si el mes tuviera solo 29 días, entonces el día 30 podría ya empezar el Nisan, el mes de Nisan que sigue. Entonces, como el día 30, Ra'uy lekov'o Nisan, es decir, podría ser ya el mes de Nisan, también ese día, si llega el día 30, aunque todavía es Adar, no puedes decidir que hay Adar Bet, porque es como si ya entraste a la mes de Nisan. Entonces, a lo que nos dijo Shmuel, lo que nos enseñó Shmuel, eso fue el error de Hizkiyahu. Savar o il vera'uy lo amrinan. Esa svara, esa idea, que porque podría ser este día Nisan, entonces ya tengo que considerarlo como si empezó el mes de Nisan y no agregar otro mes de Adar Bet, esa svara, esa idea no pensó Hizkiyahu que no es verdad y entonces se equivocó y por eso hizo otro mes de Nisan en ese día, que es decir, dijo que el día siguiente va a ser Adar Bet en vez de ser Nisan y en eso se equivocó. Sigue la Gemara y cuenta sobre el rezo de Hizkiyahu Melech y dice, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, Kol atole bizchut atzmo, quiere decir, todo el que reza y le pide a Hashem que escuche su rezo por los méritos que él tiene, tolinlo bizchut acherim. Si Hashem acepta su rezo, él dice no son por los méritos de la persona que me está rezando, sino por méritos de sus padres o otros méritos. Vejol atole bizchut acherim, y el que reza y pide que su rezo sea escuchado por méritos de otros, tolinlo bizchut atzmo. Cuando Hashem acepta su rezo, dice, lo acepté por tus méritos, no por los méritos que me pediste. Y cuenta la Gemara, ¿de dónde lo aprendemos? Moshe talá bizchut acherim. Moshe Rabbeinu, cuando le rezó a Hashem que salve a Israel, rezó y no pidió por sus méritos, sino por los méritos de otros, de los avot HaKadoshim. Sheneemar, Zechor le Abraham, le Yitzchak, u le Israel avadeja. Cuando Hashem escuchó su rezo, ¿qué dice? Talulo bizchut atzmo. Lo escuchó por los méritos de Moshe Rabbeinu. Sheneemar, Vayomer le Ashmidem. Hashem quería matar al Am Israel cuando pecó en Ar Sinai, Lulei Moshe bechiro amad baperetz lefanav leashiv chamato meashchit. Entonces dice el pasuk, ¿por qué Hashem perdonó a Israel? Por Moshe. Aunque Moshe pidió por los avot HaKadoshim, por Abraham, Yitzchak e Israel, de todos modos fue contestado por sus méritos. Y el pasuk dice que sus méritos fueron los que trajeron la salvación. Hizkiyahu, cuando él rezó y le dijo a Hashem que le recuerde sus méritos para escuchar su rezo. Hizkiyahu talá bizchut atzmo. Dichtiv, que está escrito, Zechorna et asher italachti lefaneja. Recuerda cómo yo fui en tus caminos, hice lo que tú querías. Talulo bizchut acherim. Cuando le escucharon y por otros. Sheneemar, veganoti el ha'ir azot leoshia. Voy a salvar a Jerusalén, lema'ani, para mí, ulema'an David Abdi, y para David Amelech. Y no dijo por los méritos de Hizkiyahu. Y dice la Gemara, Vehainu de Rabbi Yeshua ben Levi. Eso fue lo que dijo Rabbi Yeshua ben Levi. De Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Mai dichtiv. ¿Qué es lo que está escrito? Hine le shalom mar li mar. Que dice el pasuk, que cuando hay paz, de todos modos, es marli, quiere decir amargo para mí. No estoy contento con eso. ¿Por qué? Dice la Gemara, afilu besha'a sheshigerlo akadosh baruch hu shalom marulo. Aun cuando Hashem aceptó el rezo de Hizkiyahu, de todos modos no fue una alegría para él, porque al mismo tiempo de aceptarlo, dijo que lo está aceptando por mérito para Hashem, para el mismo Hashem que él quiere que se salve Jerusalén, y por David Amelech, y no dijo por los méritos de Hizkiyahu. Entonces en la misma salvación había una parte amargos para Hizkiyahu.
Ahora, como habíamos mencionado antes, la Shunamit que hizo una pared, un kir, para el profeta Elisha, sí, habla la Gemara de ese tema y trae el pasuk, dice, Naasena aliyat kir ktana. Lo que le dijo la Shunamit a su marido, le dijo, vamos a hacer una aliyat kir ktana. Pregunta la Gemara, Rabu Shmuel, Hadamar, uno de ellos dijo, o Rabu Shmuel, aliyah puaita. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos tenían en el segundo piso de la casa de ellos, no había un techo, vekirua, y le pusieron un techo. Eso fue lo que la Shunamit le dijo a su esposo, Naasena aliyat kirktana, que es decir, hagamos en la subida, hagamos un techo y entonces él va a poder estar allá. Vejadamar, y uno de ellos dijo que lo que ellos hicieron era achsadra gdolaita, era una casa grande, vejilku al-shnaim, y la dividieron en dos con una pared. Pregunta a la Gemara, Bishlema le mande amar achsadra, el que explicó que era una achsadra, una casa grande con mucho aire, Hainu dichtiv kir, y la dividieron en dos, por eso se ha escrito pared kir, porque la dividieron en dos. El alemán de Magalia, el que dice que estábamos hablando de un segundo piso que no tenía techo, Maikir, porque está mencionado en el pasuk una pared. Dice la Gemara, Shekirua, la pared, aquí el kir del pasuk se refiere a tikra, quiere decir a techo, y a eso se refería, y con eso nos mencionó que le pusieron un techo. Pregunta la Gemara al revés, Bishlema le manda aliyah, Ainu dichtiv aliyat. El que dice que fue en un segundo piso que le pusieron techo, por eso está escrito en el pasuk, Naasena aliyat. Aliyat quiere decir, en la subida vamos a hacer algo. El alemán de Mar achsadra mai aliyat. Si el que dice que era una achsadra, que la dividieron en dos, ¿por qué está escrito que era aliyat, que era algo arriba? Dice la Gemara, se refiere a decir meulashe babatim. No quiere decir que es arriba, sino quiere decir que es la mejor. El achsadra es la mejor casa, tiene mucho aire. Entonces, a eso se refirió, que aliyat kir, vamos a hacer una pared en la achsadra, y ese va a ser el lugar del Elisha, y esa es la mejor casa posible. Sigue la Gemara y cuenta más de lo que dijo la Shunamit. Dice la Gemara, venasim lo sham mita, vamos a ponerle mita, veshulchan, vekiseo menorá, vamos a poner una cama, y una mesa, y un asiento, y una lámpara. Aprende esto la Gemara. Amar Abaye, veitema Rabbi Yitzchak, dijo Abaye o Rabbi Yitzchak, arotze leenot yene que Elisha. El que quiere tener beneficios de otros, aprendemos de Elisha, que aceptó de la Shunamit el cuarto que le hizo y todo lo que le dio, que uno puede hacerlo. No está mal, aunque uno sea aunque es el profeta o el líder de Am Israel, puede recibir beneficios de otros. Y sigue la Gemara y dice, y el que no quiere recibir de otros nada, aliene, también aprendemos que puede no recibir nada de otros y no es considerado orgullo o alejarse de Am Israel. ¿De dónde lo aprendemos? Que Shmuel Aramati, como Shmuel Aramati, Sheneemar, que está escrito en el pasuk, Utshuvato Haramata, quiere decir que Shmuel Anaví vivía en Ramata y cuando volvía a su casa se volvía a Ramata. Y dice el pasuk, Kisham Beito, porque ahí es su casa. Lo que el pasuk agrega que porque ahí es su casa, aparentemente no es necesario porque todo el mundo sabe que él vivía en Ramata. Está escrito Shmuel Aramati, todo el mundo lo conocía. Entonces, ¿por qué hay que decirnos que ahí era su casa? Dice Rabbi Yohanan, ve'amar Rabbi Yohanan, ¿qué aprendemos de eso? Shekol makom she'alach sham beito imo. Lo que el pasuk quiere decir es que a cada lugar que él iba, no cuando estaba en Ramata, cada lugar que él iba con su casa, que se le llevaba su carpa y sus instrumentos y no quería divertirse, no quería recibir nada de las otras personas. Entonces aprendemos de Elisha que uno puede recibir cosas y de Shmuel que uno puede no recibir. Sigue la Gemara contándonos de la Shunamit y trae el pasuk que ella dice, Vatomer Elisha, que ella le dijo a su marido, Hinena yadati ki ish Elokim kadoshu. Ella le dice, yo sé que esta persona que nos está visitando, que está en nuestra casa, como huésped, es una persona sagrada. Ella le dice a su marido, Amar Rabbi Yossi beRabbi Hanina mikan sha'isha makeret ba'orchin yoter min ha'ish. Es decir, la mujer reconoce más a los huéspedes más que el hombre. Por eso ella le contó a él
que el que estaba visitándolos es sagrado. Ahora pregunta la Gemara, Kadosh, ¿de dónde de verdad ella sabía que él es sagrado? Minayada, ¿de dónde sabía? Rabu Shmuel, Had Amar, uno de ellos, o Rabu Shmuel dijo, Shelo ra'ata zvuv over al shulchano, que ella vio que cuando él come, ningún insecto pasa por ahí. Quiere decir que es una persona sagrada. Vehad Amar, Sedin shel pishtan, etzia al mitato, velo ra'ata keri alav. Ella le puso una sábana de lino y vio que quedaba limpio completamente. Y de eso aprendió que él es una persona sagrada. Sigue la Gemara y dice, Kadosh u. Ella le dijo a su marido, Kadosh u. Él es sagrado. Quiere decir, Amar Rabbi Yossi bar Bejrina, u Kadosh, u mesharto eino Kadosh. Pero el que lo sirve a él, quiere decir, hablando de Gehazi, el sirviente de él no es Kadosh. Y trae la Gemara un pasú que aprendemos eso. Vayagesh Gehazi lehodfa. Cuenta el pasú que Gehazi, cuando la Shunamit falleció, el hijo de ella corrió donde el profeta Elisha para que él salve a su hijo. Y como ella llegó de pronto, Gehazi, que era el sirviente de Elisha, fue a rechazarla para que no se acerque al profeta. Entonces dice la Gemara, pero dice el pasuk lehodfa. Amar Rabbi Yossi berabi Hanina she'achazá beod yofia. Cuando él fue a rechazarla, él la rechazó del pecho, quiere decir algo no modesto. Y de eso aprendemos que él era no como Elisha, sino que Gehazi no era sagrado. Por eso está escrito Kadosh U con respecto a Elisha y no el sirviente de él. Sigue la Gemara y dice que la Shunamit le dijo a su marido que hay una persona, la persona que está pasando al lado en nuestra casa, Over aleinu tamid, así ella dijo, él siempre pasa por nuestra casa. Ahora, como ella usó la palabra tamid, aprende la Gemara, Amar Rabbi Yossi berabi Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kol ameareach talmid chacham betoch beito, todo el que invita y mantiene a un talmid chacham en su casa, umeaneu minichasav, y le da de sus buenas, de lo que él tiene, ma'ale alav akatuv keilu makriv tmidim. El korban tamid se sacrifica en Beit HaMikdash todos los días 2 veces. Entonces, el que invita a un Talmid Jajam a su casa es como si haría el korban de tamid. Por eso en el pasuk está escrito Over aleinu tamid, y eso es como si él sacrificaría el korban tamid ki'ilu makriv tmidin, como si él sacrificaría el korban tamid muchas veces. Ahora, como mencionamos a Rabbi Yossi berabi Hanina, la Gemara trae otros dichos en nombre de él. Y dice la Gemara, Ve'amar Rabbi Yossi berabi Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Al ya'amod adam bemakom gavoa ve'itpalel. Una persona no debe pararse en un lugar alto cuando va a rezar, ela bemakom namuch ve'itpalel. Él debe pararse en un lugar bajo y entonces rezar. Sheneemar, que está escrito, Mi ma'amakim keratija Hashem. De las profundidades te llamo Hashem. Entonces, de ahí aprendemos que uno debe rezar en un lugar bajo. Tanya nami achi, hay una braita que dice lo mismo. Lo ya'amod adam lo al gabei kiseh, velo al gabei shrafraf. Si no pararse no sobre un asiento y no sobre un shrafraf. Shrafraf es como un asiento bajo, pequeño. Velo b'makom gavoa ve'itpalel, y no en un lugar alto y rezar. Ela b'makom namuch ve'itpalel. Lefi she'en gavut lifnei hamakom. Cuando uno va a rezarle a Hashem, no es bueno que uno se aparezca como si uno es importante, como si uno es alto, sino bajarse. Sheneemar, que está escrito en el pasuk, Mi ma'amakim keratija Hashem, de las profundidades te llamé a Hashem. Uchtiv, está escrito, Tfilah le'ani ki ya'atov. El rezo tiene que ser como un pobre, como el pobre viene de forma modesta y hace sus pedidos, así uno debe rezarle a Hashem. La halajá dice que si hay algo que no está fijo a la tierra, que si se puede caer, se puede mover, aun si es menos de shloshat fajim, tampoco uno debería pararse sobre él cuando va a rezar. Pero si es algo fijo, si es la tierra misma o es algo que está conectado a la tierra y no se mueve y no se va a caer y la persona no está preocupada que se caiga, se puede rezar sobre él hasta shloshat fajim. Si es menos de shloshat fajim de altura, uno puede rezar sobre él.
Y sigue la Gemara otro dicho, Ve'amar Rabbi Yossi ve'Rabbi Hanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amitpalel tzarich sheyechaven et raglav. Cuando uno reza, uno debe juntar los pies, en el rezo de Amida uno así hace, junta los pies que parezcan como un pie nomás, sheneemar ve'ragleihem regel yeshara. Así como se ha escrito con respecto a los ángeles que tienen un pie, ragleihem, los pies de ellos parecen como uno nomás, ragleihem, regel, uno nomás, yeshara, derecha, así uno también debe rezar. Y otro dicho más, V'amar Rabbi Yossi ve'Rabbi Hanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Mai dichtiv, ¿qué es lo que está escrito? Lo tochlu al adam, no coman sobre la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, lo tochlu, no coman kodem shetitpalelu al dimchem. Es decir, no coman antes de que rezan por la vida de ustedes. Quiere decir, una persona en la mañana antes de ir a rezar no debe comer. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yossi ve'Rabbi Hanina, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kol aochel veshote, todo el que come y toma, ve'achar kach mitpalel, y solo después va a rezar, alav katuv omer, sobre él está escrito en el pasuk, ve'oti eshlachta acharei geveja. A mí me tiraste detrás de tu cuerpo, Kiviejol. Quiere decir, a mí me pusiste detrás. Quiere decir, Kiviejol, el rezo Hashem lo tiró para atrás. Quiere decir, primero se preocupó de comer y solo después fue a rezar. Dice la Gemara, al tikri geveja, que decir, no lo leas con el significado de geveja, que decir que lo tiraste para atrás, el geeja, como si te pusiste orgulloso enfrente de Hashem. Y dice la Gemara, Amar Kadosh Baruj Hu, dijo el Kadosh Baruj Hu, leachar shenitgaze, después de que él se comportó como una persona orgullosa, que primero se preocupa de sus necesidades de comer, después de hacer eso, kibel alav malchut shamayim. Yo cuando fue a recibir Malchut Shamayim, a recibir mi reinado, solo después de preocuparse de sus necesidades de comer. Entonces vemos que uno no debe comer antes de rezar. Ahora vuelve la Gemara a la Mishnah y habíamos visto dos opiniones de hasta cuándo se puede de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de la mañana. Y la segunda opinión es de Rabbi Yoshua. Dice la Gemara, Rabbi Yoshua Omer ad gimel shaot. Vimos en la Mishnah hasta 3 horas desde que empieza el día. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, aloje que Rabbi Yoshua. La halajá es como Rabbi Yoshua, que se puede decir Kriyat Shema de la mañana hasta 3 horas del día. Y sigue la Gemara explicando la Mishnah. Y dijimos en la Mishnah, Akore mikan ve'elach lo efsid. El que perdió, Haz Bejaril, el tiempo de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, se pasaron las 3 horas, dijo la Mishnah que de todos modos puede leer la Kriyat Shema y no pierde. Dice la Gemara, Amar Rav Chizda Amar Mar Ukva, Ubilvad shelo yomar yotzer or. Dice Rav Chizda, aunque puede leer Kriyat Shema, pero la brajá de yotzer or, que es la brajá primera que se dice antes del Kriyat Shema de la mañana, ya no debe decirla, y se refiere también a las otras 2 brajot, 2 que hay antes de Kriyat Shema y una más que hay después del Kriyat Shema de la mañana, ya el brajot no la debe decir. Dice la Gemara, Meitivei, la Gemara dice una braita, no así, no como Rav Chizda, que está escrito, Akore mikan ve'eilach lo efsid, que Adam shu kore batorah, el que lee Kriyat Shema después de las 3 horas no perdió como una persona que lee algo de la Torah, aval mevarechu shtaim lefanea ve'achat leacharea. Pero las brajot, las 2 que hay antes del Kriyat Shema y la que viene después, sí las puede decir y no las perdió. Tiene que decirlas. Dice, concluye la Gemara, tiufta de Rav Chizda tiufta. Lo que acabamos de decir es tiufta, que es una pregunta que Rav Chizda no tiene respuesta a ella. Entonces, la conclusión es que sí se dicen las brajot, aunque pasaron las 3 horas primeras del día. Ika de Amrei, y hay quien dijo que Rav Chizda mismo dijo al revés. Ika de Amrei, Amar Rav Chizda Amar Mar Ukva, Mai lo efsid, ¿qué quiere decir la Mishnah? Que él no perdió. Shelo efsid brachot, que aunque pasaron las 3 horas, las brachot de Kriyat Shema no las pierde, sino tiene que decirlas. Y según este Ika de Amrei, dice la Gemara, Tanya Namiachi, hay una braita que dice lo mismo. Akore mikan ve'ilach lo efsid, que Adam shekore batorah, aval mevarech ushtaim lefanea ve'achat leacharea. Las brachot sí las dice de todos modos, aunque ya pasaron las 3 horas. Dice la Gemara, Amar Rabbi Mani.
Gadol akore kriyat shma beonata, yoter meosek batorah. El que lee kriyat shma a su tiempo adecuado, cuando cumple la mitzvah de kriyat shma, hace una mitzvah más grande que el que estudia Torah. ¿De dónde lo aprendemos? Que está escrito, Midektani, akore mikan veelach lo efsid, que akdam akore batorah. Está escrito que si pasó el tiempo del kriyat shma, él puede leer kriyat shma y no pierde como una persona que lee la Torah. Quiere decir, el menos que si hubiera cumplido la mitzvah. Tiene el mérito de estudiar Torah, pero no tiene el mérito de cumplir la mitzvah de kriyat shma. De aquí aprendemos, Michlal de Kore Beonata Adif. Aprendemos que el que lee kriyat shma a tiempo, tiene más mérito, más recompensa de aquel que estudia Torah nomás. Y veamos la Mishnah aquí también. Empieza la Mishnah, dice la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Ba'erev Kol Adam Yate Veikra. Dice Bet Shammai, como en el pasuk está escrito Beshochbeja, con respecto al kriyat shma de la noche, la forma de cumplir la mitzvah es recostarse de un lado y entonces decir kriyat shma. Ubaboker Ya'amod, y con respecto al kriyat shma de la mañana está escrito Ubekumeja, parado, entonces hay que pararse y decir kriyat shma. Sheneemar ubeshochbeja ubekumeja. Ubet Hillel omrim, ¿qué dicen Bet Hillel? No. Kol adam kore kedarko. La persona puede leer como le resulte, quiere decir, puede decirlo o sentado o acostado, o parado o caminando, como le resulte. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Que está escrito ubelechtecha baderech. En tu camino, cuando tú estás caminando, puedes decir kriyat shma. Entonces dicen Bet Hillel, Imken lama neemar ubeshochbeja ubekumeja. ¿Por qué está escrito beshochbeja ubekumeja? Para enseñarnos Besha'a shebnei adam shochvim. Se refiere que el tiempo del kriyat shma de la noche es cuando la gente se acuesta y mientras está dormida. Ubesha'a shebnei adam omdim ubekumeja nos enseña que el tiempo del kriyat shma de la mañana es mientras la gente se despierta, las horas del tiempo que la gente se despierta. Cuenta la Mishnah, Amar Rabbi Tarfon, Ani haiti ba baderech veiteiti likrot kedivrei Bet Shammai. Rabbi Tarfon cuenta que él estaba en el camino y cuando llegó al tiempo de decir kriyat shma, él se recostó sobre el lado, como dicen Bet Shammai que hay que hacer. Y dice la Gemara, y cuenta Rabbi Tarfon, vesikanti beatzmi mipnei alistim. Y como hice eso y paré de caminar, y en el camino hay ladrones peligrosos, me puse en una situación de peligro por haber parado mi camino y recostarme. Amrulo, le dijeron a Rabbi Tarfon que daya ita la huv beatzmeja. Quiere decir, si te hubiera pasado algo, tú hubieras tenido la culpa. ¿Por qué? Sheavarta al divrei Bet Hillel. Hiciste algo que no debías haber hecho. Como no cumpliste la mitzvah, como dicen Bet Hillel, que no hay necesidad de acostarte, sino querías hacer como Bet Shammai. Por eso, si te hubiera pasado algo, tú hubieras tenido la culpa que te pasó. Ahora, sabemos que en muchas mitzvot la persona, si quiere hacer la mitzvah según todas las opiniones, siempre es bueno. Si él se hubiera acostado, se puede acostar, según Bet Hillel se puede acostar. Entonces, ¿qué tiene de malo que él se recueste de un lado y haga como Bet Shammai? Entonces explican que como entre Bet Shammai y Bet Hillel había una machloket muy grande, y había muchas discusiones en Am Israel, después de que la halajá fue decidida como Bet Hillel, una persona no debe hacer como Bet Shammai porque hace que vuelvan a haber machlokot y discusiones en Am Israel. Entonces, en este caso, es mejor no hacer como Bet Shammai, aunque si él hubiera hecho como Bet Shammai, cumple la mitzvah también como Bet Shammai y también como Bet Hillel. Pero para que no haya machlokot, no debería ser como Bet Shammai, sino como Bet Hillel. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.